Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Segundo Clavijo, soy médico psiquiatra. Agradezco a Marcelo Rodríguez que siempre me invita a compartir con ustedes este momento. Lamento mucho que sea de esta manera, porque disfrutaba mucho de ir hasta allá a compartir las clases. Y porque considero muy relevante esta clase que me toca a mí, esta parte que me toca a mí, en el contexto del curso superior de ustedes. Esta parte no sé cuán bienvenida es, pero sí sé cuán necesaria es. Nunca hice esto antes, pregrabar una clase, así que ténganme paciencia y espero ser claro. Siempre armo este espacio como algo lo más interactivo posible. Entiendo que vamos a tener tal vez alguna instancia donde pueda haber preguntas en otro momento. Pero voy a avanzar con mi exposición. Bien, el tema de hoy tiene que ver con las urgencias de salud mental, ¿sí? Y creo necesario decir, ¿no? O empezar por decir que la salud mental es una rama de la medicina. En realidad es una rama, la psiquiatría es una rama de la medicina, la salud mental es un amplísimo campo de distintos saberes que se mezclan y que son necesarios todos, ¿no? Que tiene que ver con la salud mental, donde también encontramos a los psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, filósofos, sociólogos, ¿no? Es una realidad muy compleja y por eso yo siempre empiezo manifestando que para un correcto abordaje de la salud mental y de los temas de salud mental, es saludable empezar por entender que la salud mental es un imposible, ¿no? Solo cuando entendemos que es un imposible, podemos armar algo posible y podemos armar algo que está muy bueno, ¿no? Como médicos, estamos acostumbrados o nos gusta, ¿no? Diagnosticar cuadros bien delimitados, tener claras, ¿no? Nuestros protocolos de actuación, tener claros y sustentados con evidencia nuestras estrategias de tratamiento, de abordaje. En salud mental esto es mucho más difícil de que sea así, o necesariamente hay que no pensarlo así, ¿no? Y esto tal vez complique un poco la cabeza con la cual vienen ustedes formateados para un montón de otros, digamos, de otras técnicas de urgencia, de otros abordajes que tienen que ver con la urgencia. Creo que si podemos aceptar que la salud mental es parte de la salud global de la persona, que no hay salud sin salud mental, y que la salud mental de alguna manera es un imposible y no tiene tanto que ver con diagnósticos o con cuadros muy delimitados y claros, donde algunos son saludables y otros están locos o algo así. Si podemos pasar eso por alto, si podemos cambiar ahí el mindset, ¿no? El mapa mental, y pensarlo como un campo muy complejo en el cual yo puedo dar muchas respuestas y yo, como médico de atención de urgencia, tengo que dar muchas respuestas. Bueno, si lo logramos pensar así, vamos a llegar mucho más lejos y además nos vamos a complicar mucho menos. Yo siempre arranco con una pregunta, ¿no? Sobre el paciente psiquiátrico y que ustedes me describan. Claramente ahora no lo vamos a poder hacer, pero me gustaría a mí ya enunciar, ¿no? Lo que siempre suelo escuchar, lo que de alguna manera yo tal vez antes de empezar digamos, mi especialización en psiquiatría y en salud mental, hubiera pensado, ¿no? Pensamos al paciente psiquiátrico como loco, como peligroso, como algo muy distinto a mí, como alguien que tiene un diagnóstico, una enfermedad, ¿no? Que posiblemente yo no la tenga. Y eso en general, digamos, va en contra de un correcto abordaje y de un humano abordaje de las urgencias de salud mental, ¿no? Hay muchos preconceptos que son completamente erróneos o como mínimo exagerados, ¿no? Como por ejemplo pensar que los pacientes de salud mental todos son pacientes enfermos, ¿no? Todos tienen una enfermedad o un diagnóstico que les cabe, ¿sí? Esto no es así.
hay innumerables situaciones de salud mental que todos podemos atravesar en algún momento de la vida, que nosotros como psiquiatras las abordamos, o especialmente los psicólogos como especialistas en salud mental las abordan, y eso no necesariamente implica un diagnóstico. Y lo que tiene que ver con los diagnósticos en salud mental o en psiquiatría son puramente descriptivos, no conocemos causas únicas, no podemos describir una fisiopatología clara, y por eso no hablamos de enfermedades, sino de trastornos, ¿sí? Digamos, de alguna manera sencilla, los diagnósticos en psiquiatría están flojos de papeles, ¿no? Y no hay acuerdo frente a los diagnósticos hace 200 años que nos peleamos psiquiatras, psicólogos, en relación a los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos obviamente son necesarios, el esfuerzo de la medicina y de la ciencia por armar estructuras nosológicas o diagnósticas es necesario, pero sin embargo tenemos que saber que ese esfuerzo es limitado y que los diagnósticos en salud mental nos orientan, nos permiten un lenguaje común, en el mejor de los casos, pero no son lo mismo que otros diagnósticos en psiquiatría, ¿no? Decir, digamos, hablar de hipertensión en medicina, digamos, el acuerdo es absoluto, la estadística nos sirve para armar rangos, ¿no? de lo que se va por encima, de lo que se va por debajo, y de a qué hablamos cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de diabetes, lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de, no sé, un trastorno de la personalidad, cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, no es tan fácil, no es tan parecido. La estadística nos orienta, pero se vuelve muy injusta con un montón de situaciones. Y sobre todo, si se fijan, ¿no? Les nombré la diabetes, les nombré la hipertensión, fíjense cómo la salud, en realidad, en general, ocurre en un rango dinámico, ¿no? Fluctuante, y a veces hasta irnos un poquito de ese rango no necesariamente es una enfermedad, ¿no? Alguna vez tener 140 de presión porque estoy haciendo ejercicio no significa que me voy a recibir la etiqueta de hipertenso. Y en salud mental ese rango es mucho más amplio y mucho más difuso. Entonces, bueno, todo este esfuerzo, el de los diagnósticos, se vuelve titánico por un lado, necesario para la investigación, para la orientación, pero yo diría, a los fines de la urgencia, olvidémonos de los diagnósticos. Pensemos al paciente como un ser humano, pensemos al paciente, sí, a un nivel sindromático, ¿no? Veamos la experiencia con la que llega, pensemos los síntomas que tiene, veamos los signos, orientémonos de esa manera clínica, como siempre hacemos con todos los pacientes, y abordemos los temas de salud mental sin complicarnos con los diagnósticos. Es importante tener en cuenta que hace ya varios años en nuestro país hubo una ya no tan nueva ley de salud mental, la 26.657, este es del año 2010, donde de alguna manera intenta cambiar el paradigma de lo que tiene que ver con los agentes, los efectores de salud mental, cómo se concibe la salud mental en nuestro país, qué abordajes deberíamos promover, qué dispositivos deberían existir. Lo buenísimo de esta ley, bueno, cambia un paradigma bastante viejo y obsoleto, que ya desde la década del 70 en todo el mundo estuvo cambiando, ¿no? Sobre todo en Europa, y propone un abordaje comunitario de la salud mental. Lo malo de esta ley, como muchas cosas en nuestro país, la implementación llega tarde, los recursos muchas veces no llegan, y un montón de dispositivos que deberían existir todavía no existen, no los vemos. Entonces, hay algunas situaciones, sobre todo de urgencias, que quedan como atrapadas entre una propuesta de ley que nos responsabiliza a todos, no solamente al psiquiatra, sino a todo el equipo de salud, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, nos pone a todos por igual en responsabilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la urgencia, pero digamos, y nos pide, por ejemplo, entre otras cosas, que una internación de un paciente que tiene que ver con un diagnóstico de salud mental tiene que ser en el hospital general, no es que hay que ir al hospital monovalente para toda situación de salud mental. De hecho, según esta ley, a partir de este año 2021
deberían haber desaparecido todos los hospitales monovalentes, eso no ocurrió, como tampoco ocurrió que iban a empezar a existir casas de medio camino, instituciones especializadas, centros de rehabilitación psicosocial, etcétera, etcétera, que ojalá pronto lleguen. Pero bueno, lo que quiero transmitirles es, hay una ley que los implica a todos ustedes en su responsabilidad en lo que atañe, sobre todo a las internaciones de salud mental, vamos a llegar hasta ahí, en lo que pueden o no pueden, y también en lo que deben conocer y saber de su actuación. ¿Sí? Los temas de salud mental son temas de medicina general, y en la guardia, así como todos tienen que saber digamos, cómo actuar frente a un infarto, también tienen que saber cómo actuar frente a las urgencias de salud mental. Son responsables, no pueden decir, no tengo psiquiatra en la guardia, entonces no lo atiendo, no vale. ¿Sí? Las urgencias de salud mental son una problemática que urge, no valga la redundancia. 1 de cada 4 personas en el planeta consulta en algún momento por alguna problemática de salud mental. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud viene hace como 10 años insistiendo con el tema del presupuesto en salud mental, la problemática de la salud mental, cómo un montón de situaciones de salud mental empezaron a rankear en, digamos, en los primeros, en el top 5 de pérdida de funcionalidad, pérdida de calidad de vida, gasto en salud, etcétera, 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 y incluso muertes, ¿no? Con el tema del suicidio. Y sin embargo, lo que se ve es que no se le presta igual atención a la salud mental como se sigue prestando atención, y obviamente necesario, a la salud pediátrica, neonatal, que tiene todos indicadores y tiene toda una correlación con lo comunitario, ¿no? Muy pregnante, y que hace que en general los estados o los sistemas se ocupen más y mejor de eso, y la salud mental sigue quedando por fuera. Las consultas por problemáticas de salud mental aumentan año a año, ¿no? Y los servicios de salud mental todavía son insuficientes para abastecer la demanda, sobre todo si tienen que abastecer toda la demanda, ¿no? Perdón, voy a cerrar mi WhatsApp web, que no sé si lo están escuchando ustedes, pero a mí me está molestando. Yo acá les preguntaría si ustedes están haciendo guardias, me contestarían seguramente que sí. Les estaría repreguntando si tienen casos de situaciones de salud mental, y seguramente me estarían contando de un montón de situaciones, ¿no? Y de algo creciente. Ni me quiero imaginar, yo la última vez que vi esta clase fue antes de la pandemia, ni me quiero imaginar ahora lo que debe ser, ¿no? En todo caso, lo que creo que hay que entender es que obviamente que debe haber equipos de salud mental específicos, tenemos que existir los psiquiatras, los psicólogos, tienen que integrar equipos de salud, tienen que estar en los hospitales, tienen que estar también en las guardias, pero no podemos pretender que todo lo relacionado a la salud mental lo atiendan los psiquiatras y los psicólogos, porque no van a alcanzar los psiquiatras y los psicólogos en el mundo para atender, por ejemplo, síndromes ansiosos o síndromes depresivos, ¿sí? Que tienen una prevalencia gigantesca. ¿Sí? La propuesta tiene que ver más con una salud mental comunitaria, con un abordaje desde la medicina general, ¿sí? Desde, bueno, la clínica médica, la medicina general comunitaria o de familia, y también desde la emergentología. Tenemos que abordar el tema de la salud mental como un tema más importante y central, ¿sí? Lo que buscamos, o lo que promovemos, o lo que yo promuevo, ¿no? Una atención digna y receptiva de esta problemática, una atención urgente, ¿sí? O pronta, que evite sufrimiento. Es cierto, son muy pocas las urgencias de salud mental que tienen que ver con urgencia de riesgo de vida, donde si no se actúa rápido, se puede perder la vida, se pueden perder minutos importantes para la vida, ¿sí? Como puede ser en una ACV, en una asfixia, no sé, en otras situaciones. Es cierto, son la menor cantidad. Pero en toda urgencia de salud mental hay una urgencia subjetiva, ¿no? O sea, la persona está urgida, y eso implica mucho sufrimiento. Entonces, una atención pronta evita mucho sufrimiento.
y evita que esas situaciones escalen, ¿no? Y no solamente se vuelvan más complejas para la persona y se conviertan en cuadros más complejos, sino que a veces implica que escalen para esa guardia o para ese dispositivo de atención. A veces no estar suficientemente prontos para la atención implica después una situación mucho peor, ¿sí? Garantizar condiciones de cuidado, no estamos hablando de ningún cuidado por fuera del sentido común, ¿sí? Es importante que las situaciones de las urgencias de salud mental generalmente nos implican un ambiente y un tiempo distinto al que nos puede implicar otras situaciones de salud, ¿sí? Digamos, escuchar una persona que nos va a contar de una tragedia que acaba de vivir y por la cual está en shock o tiene una crisis de pánico o está en un duelo reciente por el cual tiene ideas de muerte, escuchar ese tipo de situaciones en un pasillo con mucha gente, con mucho ruido, bueno, es muy distinto que en un box de guardia, que en una sala aparte, que en un lugar más tranquilo y silencioso, ¿no? Para esto, entre otras cosas, la ley de salud mental promueve como una infraestructura distinta, ¿no? que entiendo no en todos lados hay, ¿no? El abordaje de salud mental implica sobre todo recursos comunicacionales, ¿sí? La mayor parte de nuestra actuación va a tener que ver con nuestra presencia y con nuestra comunicación, ¿sí? Yo les diría, yo acá les voy a dejar pocos tips, pero con esos pocos tips creo que van a poder abordar la enorme mayoría de las situaciones, ¿sí? El primero es es importante tu presencia y tu comunicación asertiva, clara y empática, ¿sí? Con una comunicación asertiva, clara y empática, resolvemos, y así lo digo, resolvemos, curamos, atendemos y curamos, ¿sí? Entre comillas, una enorme gama de situaciones de salud, de urgencias de salud mental que nos llegan a la guardia, ¿sí? Obviamente vamos a necesitar alguna cosa más, y de lo farmacológico, que a veces es lo que más les interesa escuchar como del psiquiatra, yo les voy a hablar de dos compuestos, de dos moléculas muy sencillas y fáciles de usar, con las cuales pueden atender la enorme mayoría de las situaciones. Hay una variable importantísima que tiene que ver, ahí lo pongo con el miedo, ¿sí? Con el miedo, con el rechazo, con la inseguridad, y es una variable a tener en cuenta, sobre todo, bueno, esto está unido a ese primer slide donde yo decía el paciente psiquiátrico es, y ustedes me contaban un montón de preconceptos que pesan, ¿no?, sobre los pacientes de salud mental. La realidad es que lo distinto, lo extraño, lo raro, lo que no entendemos, lo que nos da miedo, nos genera rechazo, ¿sí? Es una reacción natural, es una respuesta, podríamos decir, adaptativa y normal, que como personas todos podemos tener y sentir. Yo les diría, nadie les puede pedir que no tengan miedo frente a un paciente que llega todo sucio, que claramente está aturdido por algún fenómeno que pareciera ser interno de su cabeza, que tiene un lenguaje incoherente, que pareciera tiene una impulsividad latente y está como que en cualquier momento golpea a alguien. Nadie les puede pedir que frente a esa situación no sientan miedo. El problema no pasa por sentir o no sentir miedo, inseguridad, ni siquiera rechazo, ¿sí? Lo que nos convierte en profesionales no es no sentir miedo o no tener emociones frente a esto, ¿sí? Lo que nos convierte en profesionales es no actuar desde ese lugar, ¿no? Si actuamos desde el miedo, si actuamos desde el rechazo, si actuamos desde el desagrado, vamos a ser violentos, vamos a ser discriminatorios, vamos a ser, bueno, mala praxis, vamos a ser ilegales, digamos, en nuestra atención y no vamos a hacer una buena medicina, ¿no? No se trata de no sentir, sino de como profesionales poder actuar desde otro lugar, ¿no? De la misma manera que cuando llegue un infarto, me da miedo no poder atender esa situación, me da miedo que el desenlace no sea el que yo quiero, pero sin embargo yo me conecto con el protocolo, con lo que sí sé, me apoyo con mi equipo, ¿no? Y armo una respuesta lo más rápida posible para atender esa urgencia. El miedo está ahí, ¿no? Lo escucho,
digamos, me es útil para entender acá hay una situación importante que tiene que ser urgente, que tiene que ser, que me pide una respuesta, pero no actúo desde el miedo. Si yo actuara desde el miedo, me desorganizo, ¿no? Y podría ser mucho peor para el paciente. En cuanto a las situaciones de salud mental o la urgencia de salud mental en la guardia, ¿no? Siempre es importante la evaluación inicial, el aspecto general, la presentación de la persona. Ya ahí vamos a tener un montón de datos, ¿no? Pero siempre es importante tener en cuenta que aunque la persona llegue ya con la carátula de psiquiatría, porque lo está pidiendo, ¿no? Porque está pidiendo una atención psiquiátrica, o porque el del triage me avisó para psiquiatría, o es un problema de salud mental, siempre hagamos la evaluación médica general. Signos vitales, embarazo, signos de abuso y maltrato, autolesiones, siempre preguntar por el suicidio, ya vamos a ir hasta ahí, signos de consumo de sustancias o signos de intoxicación, ¿sí? No solamente de drogas ilegales, porque muchas veces eso nos va a orientar a que la respuesta no tiene tanto que ver con escuchar o con ir a llamar y esperar al psiquiatra, que muchas veces no está en la guardia, sino a nuestra respuesta médica pronta. Una evaluación del estado psíquico global debería contener el estado de conciencia, ¿no? En general, cuando en medicina hablamos del estado de conciencia, todos piensan en Glasgow y todos piensan en alerta solamente, ¿no? En si está despierto o está en coma. Para nosotros, conciencia es una superestructura mucho más, para nosotros y para ustedes, ¿no? Debería ser una superestructura mucho más compleja donde el alerta es una función, ¿sí? Que está en algún grado o plena, ¿sí? Conciencia plena es alerta, pero que también puede estar condicionada como por cuestiones cualitativas, ¿no? En las situaciones de salud mental, el estado de conciencia puede estar alterado no solamente por el alerta, que el paciente está obnubilado o comatoso, puede ser un condicionamiento sobre la conciencia, sino que también puede tener que ver con algo cualitativo, si está interferido por su afecto, si está interferido por sus pensamientos, si su conciencia, digamos, si su juicio está interferido por todo eso, es un estado de conciencia distinto, ¿no? No hay lucidez. Lucidez no es lo mismo que alerta, ¿no? Lucidez es conciencia plena, de alerta y de cualidad de la conciencia. Siempre deberíamos preguntar por la orientación en tiempo, en espacio, en persona, fijarnos en el aspecto, en la actitud, en la colaboración o no del paciente. El pensamiento en general lo evaluamos a partir del discurso, esto no siempre es fácil, ¿no? El discurso del paciente nos va a decir cómo está su pensamiento, que puede estar, no sé, acelerado en su ritmo o puede estar incoherente en su contenido. La actividad motora es siempre muy importante de estar atentos, ¿no? De si la motricidad acompaña al discurso, está disociado del discurso, si la actividad está exacerbada y puede ser peligroso para el ambiente, si la actividad está apagada y también puede ser peligroso para sus signos vitales. La sensopercepción hace referencia a cómo está pudiendo la persona administrar los estímulos que vienen del mundo exterior o del mundo interior, ¿no? La afectividad tiñe todo, ¿no? Las emociones, los sentimientos, el humor, el estado de ánimo, ¿sí? Y el sueño es también una actividad que aunque es una actividad puntual, ¿no? Común, y que puede estar descompensada en muchísimas personas sin ningún diagnóstico de salud mental, pero el sueño suele ser un marcador muy claro de que algo de la salud mental está comprometido, ¿sí? O sea, personas que vienen, que consultan por lo que sea, y uno pregunta por el sueño y hay insomnio, ¿sí? En el último tiempo, bueno, pensemos en una situación de salud mental que puede estar atravesada, ¿sí? Más allá de que consulte porque le duele la panza. Bien, hay algunas preguntas que nos dividen como las grandes cuestiones que aparecen en la urgencia, ¿no?
está somatizando, esta es una palabra vieja que ya no usamos, ¿no? Pero que, perdón, que ya no deberíamos usar, pero tal vez todavía usamos, ¿no? Es una persona que está a partir de un conflicto en su salud mental, a partir de una pérdida de su bienestar psicoemocional, manifestando síntomas en el cuerpo, ¿sí? No existe lo psicosomático o la somatización como algo directo, un paso entre una energía psíquica, ¿no? No sé, un disgusto y un daño en el parénquima del estómago, una úlcera, ¿sí? O sea, no existe una úlcera psicógena. Existe obviamente una relación entre los disgustos y el estrés y las hormonas y las defensas psíquicas del organismo y cómo eso está interrelacionado con todas sus defensas, digamos, biológicas y, y su vulnerabilidad genética y esa úlcera, sí, está todo íntimamente relacionado, ¿no? Pero en la época de Freud, digamos, se planteó una cuestión de energía psíquica que se convierte en energía somática, y ese es un salto como demasiado grande, ¿no? Después la medicina avanzó, aparecieron nuevas explicaciones y todo un campo nuevo que se llama psiconeuroinmunendocrinología, ¿no? Que piensa esta interrelación. Aún ese campo no termina de explicar del todo qué es lo que ocurre con esos pacientes que manifiestan cuestiones en el cuerpo, pero pareciera necesitan un psiquiatra y no un clínico, ¿no? O necesitan las dos cosas. No está del todo claro, lo que está claro es la relación, ¿no? Lo que tenemos que olvidarnos son de los modelos causales, ¿sí? Insisto, no existe lo psicógeno como modelo causal, ¿sí? Existe lo psicógeno como relación, como gatillo, como situación importante a abordar, ¿no? Como campo importante a abordar, ¿no? Si la úlcera de esta persona ya fue abordada desde su alimentación, desde lo farmacológico, desde un montón de otros lugares clínicos, de hábitos, y aún así sigue apareciendo, bueno, el abordaje de salud mental va a estar bueno porque tal vez haya ahí una asociación que sea importante. No significa que esa sea la causa de su úlcera, ¿sí? Por dar un ejemplo. Podría decir cefalea, podría decir dolores musculares, podría decir un montón de otras situaciones funcionales, ¿no? Sobre todo donde lo psíquico está siempre muy interrelacionado. Hay muchísimos estudios que avalan no lo causal, sino esta relación. Pacientes con bienestar psicoafectivo, pacientes que tienen una vida suficientemente plena afectivamente, vincularmente, que tienen un propósito vital y que cursan con una enfermedad crónica, su enfermedad crónica va mejor, ¿no? Su diabetes, su hipertensión, su hipotiroidismo, su artritis reumatoidea, va mejor. Pacientes que tienen cualquier enfermedad crónica y no tienen garantizado un bienestar, ¿sí? Un bienestar psicoemocional, su enfermedad crónica va peor, evoluciona peor, responde peor a los fármacos, responde peor a las estrategias, responde peor a las indicaciones. Esa relación es innegable, ¿sí? No es una relación causal, pero es una relación al fin. Está somatizando, o sea, hay manifestaciones biológicas o somáticas de algo que está relacionado con lo psíquico. Eso puede ser una consulta de la urgencia, donde tenemos que estar atentos a la parte de salud mental. Está ansioso o inquieto, ¿sí? Algo hiperprevalente hoy en día, ¿no? Esa es la consulta, por más que lo que me está diciendo es que consulta por su insomnio o por su dolor de cabeza o digamos, por otra cosa, pero yo lo noto y tiene muchas manifestaciones de ansiedad, de inquietud. Está deprimido, hay riesgo de suicidio, ¿sí? Hay ideas de muerte o riesgo de suicidio. Está confuso, hay un problema en su conciencia, en la calidad de su conciencia. Está loco, sería la última pregunta, ¿no? Está psicótico, ¿no? Perdió criterio de realidad, ¿sí? Bueno, esas son un poco las preguntas principales que ordenarían la enorme mayoría de las situaciones de salud mental en la urgencia. Vamos a tratar de responder algunas, ¿sí? Y empezando porque en la mayoría de estas situaciones con lo que nos vamos a encontrar es con un paciente en crisis, ¿sí? Más allá del diagnóstico, ustedes no tienen que hacer diagnóstico psiquiátrico si nadie les pide que
que hagan eso. Sí podemos hacer diagnósticos situacionales, ¿no? La situación de crisis es una situación transitoria, pero que en salud mental transitorio pueden ser meses, ¿sí? Que generalmente interfiere en las funciones psíquicas, interfiere en el desempeño, interfiere en el bienestar de las personas, tiene un alto nivel de sufrimiento, ¿sí? Para la persona o para la persona y su entorno, o para la persona, su entorno y el personal sanitario, ¿no? Porque atender a alguien en crisis nos es complicado, nos interpela humanamente, nos incomoda, posiblemente no nos guste, ¿no? Y lo tengamos que hacer igual. Y son personas que siempre van a considerar que requieren una atención inmediata, lo que les decía antes, ¿no? La persona que está en crisis, toda su humanidad les pide una respuesta rápida, ¿sí? Esa respuesta rápida puede ser 5 minutos de escucha, ¿sí? De parte de ustedes. No significa una medicación, un diagnóstico, todo un plan de tratamiento, ¿sí? Pero esos 5 minutos de escucha activa y empática inmediata, ¿no? Puede significar que el paciente se calme, se oriente, que entienda que está en crisis, que entienda qué es lo que necesita, que entienda que tiene tiempo para lidiar con eso, ¿no? Pero la persona va a llegar, cuando llegan en crisis, va a llegar con la urgencia del que está en crisis, ¿sí? Podemos aceptarlo o no aceptarlo, pelearnos con esto o no. Si yo pienso, no se va a morir, que espere, ¿sí? En general nos va mal. Las causas de las crisis pueden ser múltiples, incluyendo, a mí la disquisición entre lo orgánico y lo psíquico me parece filosóficamente una aberración. Sin embargo, esta división orgánica o psíquico, ¿no? Esta separación es puramente de nuestra mente occidental, pero bueno, compartimos con ustedes esta mente occidental y tendemos a separar para intentar entender, ¿no? Y podemos entender lo orgánico por fuera de lo psíquico y lo psíquico, entre comillas, por fuera de lo orgánico, y sin embargo, el aparato psíquico es parte del cerebro, es parte de lo biológico, es parte de lo orgánico, es inseparable. Pero bueno, cuando me refiero a causas orgánicas, a los fines de esta presentación, tiene que ver con que por ahí el paciente viene ansioso y puede estar anémico, ¿sí? O viene ansioso y puede estar hipertiroideo. Y entonces esas son causas orgánicas, digamos, que no tenemos que abordar desde la salud mental, sino desde la clínica médica, ¿sí? Las causas pueden ser psíquicas, obviamente, y también sociales, y siempre generan una ruptura del equilibrio vital, ¿no? Hay crisis cuando hay una ruptura en un equilibrio. Insisto que no hace falta los diagnósticos psicopatológicos precisos, ¿sí? Pero sí podemos hacer el diagnóstico situacional, ¿no? Esta crisis tiene que ver con un síndrome ansioso, esta crisis tiene que ver con un duelo, esta crisis tiene que ver con una manifestación somática que está descompensando la salud mental del paciente, más allá de lo somático, etcétera, 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 ¿sí? Y vamos a ir hacia un par de cuadros muy frecuentes, que por su frecuencia me parece que tenemos que abordar en esta clase. Esta clase no pretende abordar todas las situaciones de salud mental posibles, sino dar algunas herramientas que valen para todas y algunas herramientas más específicas que valen para algunos cuadros más específicos muy frecuentes. Por ejemplo, la excitación psicomotriz. La excitación psicomotriz, no sé, yo hace 12 años que estoy en hospital y no sé en qué momento dejó de ser una situación de riesgo clínico y de riesgo biológico y toxicológico para hacer algo de la psiquiatría, ¿no? Pero ya les digo, la excitación psicomotriz, por lo conductual, empieza a quedar del lado hacia la salud mental, ¿no? Pero en realidad la excitación psicomotriz es un cuadro clínico de atención clínica, ¿sí? Tiene que ver con la actividad psicomotora aumentada, con la respuesta exagerada a estímulos, ¿sí? Donde suele haber, bueno, la excitación psicomotriz puede ser muy amplia, ¿no? Sindromáticamente puede ser muy amplia, la mayoría de las veces cursa con inquietud, con alguna cuestión afectiva de miedo o de ansiedad, agitación, irritabilidad, siempre con impulsividad, ¿no?
Y puede haber situaciones con intencionalidad hacia la auto o heteroagresión, o no necesariamente, ¿sí? Esta situación puede estar. La excitación psicomotriz, insisto, es un cuadro clínico que tiene que ser pensado desde lo médico, ¿sí? Las causas más frecuentes, pero por lejos más frecuentes, son orgánicas de las excitaciones psicomotrices, ¿sí? Tóxicas, metabólicas, tumorales, infecciosas, traumáticas, porquirúrgicas, y podría seguir, ¿sí? Son como lo más frecuente, pero una excitación psicomotriz, no pensemos primero en que es alguien que se peleó con el novio o con la novia y por eso está revoleando todo, ¿sí? Pensemos primero en causas clínico-orgánicas, ¿no? Y en todo caso, aunque esté en una excitación psicomotriz porque se peleó con su novio o con su novia o porque consumió una sustancia y eso lo vuelve, digamos, paciente de salud mental en cuanto a adicto o usador problemático de sustancias, no deja de ser un riesgo clínico toxicológico lo que está enfrente. La cuestión de salud mental, su adicción o posible adicción, puede esperar, ¿sí? El abordaje de la excitación psicomotriz no puede ser llamar al psiquiatra para que vea qué hace con su adicción, ¿sí? Tiene que ser el abordaje de la excitación psicomotriz. Las causas psíquicas que podríamos encontrar, causas psíquicas más puras, entre comillas, puede tener que ver con una descompensación psicótica en un paciente que debuta con una psicosis o que se descompensa de su psicosis de base, pacientes que abandonan el tratamiento, por ejemplo. O sea, es raro una descompensación psicótica en un paciente que está en tratamiento, ¿sí? La mayoría de las descompensaciones psicóticas son pacientes que abandonaron el tratamiento o que debutan, ¿sí? Un debut psicótico. Las crisis maníacas es una descompensación psicótica también, ¿sí? En el contexto de un trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva, y muy ampliamente lo que puede ser un episodio de ansiedad, una crisis de pánico, una crisis conductual o de desorganización conductual, insisto, por algún trauma psíquico como una pelea, un abuso, una situación de violencia, un accidente, etcétera, 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 ¿sí? El tratamiento, ¿no?, implica nuestro abordaje, bueno, no está ordenado como lo quisiera, como lo debería ordenar, ¿no? El tratamiento es primero situacional, ¿no? Dependiendo del tamaño y la intensidad de esa excitación psicomotriz, ¿no? Uno podría, digamos, a más leve, a más acotado, a menos signos y síntomas, a más incipiente, una excitación psicomotriz, tal vez ya ahí no estaríamos frente a ese diagnóstico, sino a algo que podría convertirse en una excitación psicomotriz. El abordaje psicosocial, o sea, el acercarse, poner presencia, escuchar, preguntar, dar alguna indicación de cuidado, podría resolver, ¿sí? Realmente hablamos de excitación psicomotriz cuando eso no alcanza, ¿sí? Sin embargo, conviene siempre ir con una comunicación clara, asertiva, decirle a la persona dónde está, quiénes somos nosotros, qué es lo que estamos por hacer, ¿no? Conviene siempre hacerlo, aunque pensemos que no nos esté escuchando o que no nos va a entender, conviene siempre hacerlo, ¿sí? Y el tratamiento obviamente puede ser psicofarmacológico, ahora vamos a ver con qué, y podría incluir la sujeción mecánica, ¿sí? La contención mecánica de ser necesaria. Esto es una indicación, ¿sí? Adecuada en algunas circunstancias, cuando con lo farmacológico no damos, digamos, no se resuelve del todo, o mientras actúa lo farmacológico. Lo que no puede haber nunca, ¿sí?, es una sujeción mecánica, una contención física sin un tratamiento farmacológico, ¿sí? No podemos a alguien que esté en una excitación psicomotriz solamente contenerlo y no darle nada para que se calme, ¿sí? Porque es tortura, digamos, es como inadecuado o desproporcionado, o digamos, no estamos usando algo que es proporcionado, que es lo psicofarmacológico, proporcionado a la situación, y estamos yendo a lo más extremo, que es limitar la autonomía de la persona, ¿no?
¿podemos llegar a ese extremo? Sí, podemos y a veces es adecuado. Pero si llegamos a lo extremo, tenemos que haber usado antes lo proporcionado, que es, insisto, nuestra presencia, nuestras indicaciones y lo farmacológico. Es importante hablar del ambiente en cuanto en una situación psicomotriz. Lo primero es la seguridad de esa persona y de los que estamos ahí, del equipo de trabajo, ¿sí? Es importante intervenir sobre los factores desencadenantes o estresantes si vemos que están presentes, ¿no? Si llega una horda de gente, todos exaltados, lo cuento así porque lo he visto en la guardia muchísimas veces, ¿no? Todos exaltados por una situación que acaba de ocurrir por la cual están uno o dos personas muy sobresaltadas. Bueno, ese ámbito desencadenante o ese factor externo de otras personas puede ser positivo, ¿no? Nosotros tenemos que juzgar si son personas que están ayudando a tratar de calmar la situación o si son personas que están arengando a que eso escale, ¿no? Entonces, actuar sobre el ambiente exige nuestro sentido común, existe nuestra evaluación de si lo externo es positivo o negativo para la tranquilización del paciente y exige nuestra indicación acorde. Vos te quedás con él, vos andá para allá y esperame afuera, ¿sí? Esto es mucho criterio, experiencia. Bueno, factores estresantes o de riesgo para la persona a partir de pérdidas, desempleo, desarraigo, episodios de violencia, situaciones de carencia física, emocional, diagnósticos de enfermedades. La expresión favorece la calma, ¿sí? Y entonces siempre que llega alguien exaltado, excitado, exaltado, conviene intentar hacerlo expresar. Si tiene un arma en la mano, vamos a tratar de ir a hablar con él. No, si tiene un arma en la mano, llamamos a la policía y nos corremos de ahí, ¿sí? Si está dando golpes de puño a todos y no nos podemos acercar, vamos a tratar de intentar hablar. Bueno, vamos a tratar de intentar hablar a una distancia prudencial, pero vamos también a llamar a la seguridad o a la policía si es necesario para que sea con seguridad para todos. Es importante con este tipo de pacientes o este tipo de situaciones, porque esta situación le puede pasar a cualquier persona, ¿sí? No estamos hablando de pacientes psiquiátricos, no encerrarlos en un box, ¿no? O peor, no quedar nosotros encerrados del lado donde no podemos salir y el paciente del lado de la puerta, ¿sí? Todas esas como cuestiones que son de sentido común a veces no las tenemos en cuenta. Nunca ir al abordaje solos, pero también tratar de ser cuidadosos con la intimidación, no caer en patota con las jeringas en la mano, también puede ser intimidatorio. Entonces ahí hay una tensión entre cuidarnos y cuidar al paciente, entre generar un ambiente propicio para poder favorecer la expresión, pero también no esperar y tomar conducta frente a una situación que puede escalar y significar daños para ese paciente, daños para otros pacientes que están cerca, ¿sí? Cuando no se puede hablar o cuando aún hablando hay demasiada excitación, ¿sí? Demasiada exaltación y hay mucho riesgo potencial, vamos a ir hacia lo farmacológico, ¿sí? Y vamos a tratar de tener en cuenta si podemos hacer un mínimo diagnóstico inicial causal, ¿no? No es lo mismo si la crisis se corresponde primariamente a un cuadro orgánico, tóxico, metabólico, si yo no voy a medicar de la misma manera a alguien que sale de una anestesia y tiene una situación de excitación, ¿no? O sea, yo ya sé que esa persona está ya con fármacos dentro de su organismo, o no es lo mismo si yo pienso que la excitación psicomotriz es secundaria a una situación de hipoglucemia, por ejemplo, que es bastante frecuente, ¿no? O sea, antes de elegir un fármaco, le voy a pasar un suero glucosado, ¿sí? Porque si no, por más fármaco que yo utilice, no voy a resolver la situación, ¿no? Si yo puedo tener un diagnóstico presuntivo causal y voy a tratar de ir a resolver lo causal, o en todo caso a la vez resolver lo causal y la excitación, ¿sí? La mayoría de las veces la excitación llega y no podemos saber por qué,
¿no? Y primero necesitamos resolver la situación de excitación para poder sacarle sangre, ver o hacerle pincharle, ver si está hipoglucémico, si hay algo tóxico, etcétera, etcétera. Bueno, y obviamente, ¿cuáles son los síntomas preponderantes? A veces eso nos puede orientar, después les digo por qué, entre la elección de los fármacos. Y si se conocen los antecedentes de tratamiento, sobre todo cuando hablamos de la descompensación psicótica, por ejemplo, bueno, si yo sé cuál era el tratamiento que tenía la persona, lo más adecuado es restablecer ese tratamiento, ¿sí? Y no complicarme con algo distinto. Y acá les voy a decir los dos compuestos que no pueden faltar en ninguna guardia, que no deberían faltar en ninguna guardia, y con los cuales podemos lidiar con el 99,9% de las situaciones de urgencia de salud mental, ¿sí? Que son el haloperidol y el lorazepam, ¿sí? El uso combinado de haloperidol y lorazepam es la indicación más adecuada para atender la excitación psicomotriz en la guardia, ¿sí? Haloperidol viene bioral en 5 y 10 miligramos, tenemos ampollas de 5 miligramos, el lorazepam viene bioral, bueno, un montón más, pero entre otros de 1 miligramo, de 2,5, y tenemos ampollas de 4 miligramos, y la combinación se puede hacer en la misma jeringa, ¿sí? De haloperidol más lorazepam. Si yo no tengo idea de qué viene la cosa y hay una excitación psicomotriz, el paciente está rompiendo todo, uso haloperidol y lorazepam, ¿sí? Una primera aplicación. Necesito esperar por lo menos 30 minutos para una segunda aplicación, ¿sí? Esos 30 minutos puede significar que el paciente sigue rompiendo todo, sí, y que yo voy a intentar contenerlo como pueda, y así puedo repetir hasta un máximo de 4 aplicaciones en un día. En realidad, a la tercera aplicación, cada media hora, tengo que por lo menos dejar 2 horas, ¿sí? Estos son temas farmacológicos y de seguridad, sobre todo cardiológica, ¿sí? No es ilimitado el uso, pero ambos, tanto el lorazepam como el haloperidol, son muy seguros, ¿sí? Y por eso son los recomendados. ¿Existen cosas más modernas que podrían ser más efectivas? Sí, pero creo que no vale la pena ni nombrarlas. No sé si más efectivas, más adecuadas para algún que otro caso puntual. Sí, por ejemplo, la olanzapina inyectable, muy buena. No la vi en ninguna guardia de hospital público. No trabajé mucho en hospitales privados, tal vez haya, pero es muy cara. El haloperidol es segurísimo, lo conocemos sus efectos adversos y es más fácil de lidiar con él, ¿sí? Bueno, me faltan un montón de preguntas de ustedes. No sé cómo vamos de tiempo. Pasamos, perdón. Perdón, volví para atrás. Bueno, acá yo les preguntaría sobre la excitación psicomotriz, qué preguntas tienen, que me quisieran preguntar. En general voy armando la clase también a partir de los intereses de ustedes, así es más difícil. Pero de vuelta, es importante, con haloperidol y con lorazepam resolvemos la mayoría de las cuestiones. Si yo sé que el paciente es un paciente psicótico, con una esquizofrenia, por ejemplo, obviamente el haloperidol no puede faltar. Y hasta podría pensar en solo usar haloperidol, ¿sí? Si yo sé o ya veo que esta excitación tiene que ver con un síndrome ansioso y la persona tiene antecedentes, no sé, de crisis de pánico, o no tiene ningún antecedente, pero la persona está con claridad de conciencia y simplemente está muy, muy ansioso, muy desbordado, puedo elegir solo usar el lorazepam, ¿sí? Ahí hay un criterio de usar uno u otro. Bueno, yo les decía entonces que la conciencia es una superestructura que incluye un montón de funciones y no es solamente la alerta, ¿no? Y dentro de las urgencias de salud mental es bastante común los estados confusionales, ¿no? Los estados confusionales, de nuevo, al igual que la excitación psicomotriz, no sé cuándo pasaron a ser más territorio del psiquiatra, me ha pasado de la sala de clínica médica, de hacer una interconsulta y de un paciente que está confuso
hace no sé cuánto y que nadie de clínica médica lo abordó porque están esperando al psiquiatra que vaya, ¿sí? Los estados confusionales son alteraciones evidentes del nivel de la conciencia, que pueden ser de la función de alerta, tendencia al sueño, obnubilación, estupor, el coma, y sobre todo de la calidad de la conciencia, o estados disminuidos en la cualidad de la conciencia, ¿sí? Que puede tener que ver con lo cognitivo, con la orientación, ¿no? La desorientación es clásica de los estados confusionales. Puede haber alteración de parámetros vitales, y por eso siempre es importante. La mayoría de los estados confusionales son inhibidos o hipocinésicos, ¿no? Son estados confusionales, la mayoría de las veces, de pacientes, o sea, el principal factor de riesgo del estado confusional es la edad, ¿sí? Los pacientes añosos, sobre todo en el hospital, en internación, post cirugía, o porque están transitando una infección o un tratamiento, lo que sea, entran en estados confusionales, o por alguna predisposición cerebral, como una demencia, o simplemente por la edad y porque ese cerebro es más vulnerable, y frente a la intercurrencia clínica que están viviendo, responden con esta insuficiencia de la conciencia o insuficiencia cerebral aguda, podría como ser un paralelo del estado confusional, ¿sí? Siempre hay una causa orgánico-clínica, ¿sí? No existe una causa física de los estados confusionales, salvo unos diagnósticos rarísimos que ni les voy a nombrar, ¿sí? Digamos, que son estados psicóticos, donde está lo psicótico y está lo confusional, y le llamamos psicosis confusionales, pero no estamos hablando de esto, ¿sí? El síndrome confusional es un cuadro orgánico clínico, ¿sí? Con una manifestación psiquiátrica o conductual, ¿sí? La mayoría de las veces es hipocinésica o inhibida, y en general esos son los pacientes que no molestan y que por ahí no se pasan de largo, digamos, y no se aborda el estado confusional como tal, ¿no? Si la causa de su estado confusional es el motivo por el cual está internado o el motivo que estamos tratando como médicos, bueno, en realidad está bien que no se haga nada más porque estamos tratando la causa. Pero a veces el estado confusional nos avisa de que hay una intercurrencia clínica. Y como el paciente no molesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, es un paciente que está internado por una cirugía, ¿no? O esperando una cirugía, hace un estado confusional porque tiene una infección urinaria, ¿sí? Y si yo no me pongo a investigar de qué va este estado confusional, tal vez no me dé cuenta y se me pase esa infección urinaria, ¿sí? El tratamiento de los estados confusionales es el tratamiento de la causa orgánica, ¿sí? Hacemos tratamiento, abordaje de salud mental o conductual solamente en los hipercinésicos o excitados, ¿no? Y el tratamiento es, como les decía antes, como el de la excitación psicomotriz. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido, porque si no se repite, ¿sí? Las causas siempre busquemos lo tóxico, lo metabólico, lo tumoral, lo infeccioso, lo traumático. Pensemos en deshidratación, pensemos, digamos, en un bolo vesical, o sea, a más vulnerabilidad cerebral, o sea, a más años de vida, ¿sí? Paciente más viejito, y sobre todo pacientes ya con alguna cuestión neurológica, más fácil de que una situación, entre comillas, muy pequeña, dolor, una lesión en piel, una infección urinaria, genere un cuadro de desestabilización de todo el aparato psíquico. Una manifestación que parece como muy desproporcionada, ¿no? Que se ve como una demencia aguda. El estado confusional claramente no es una demencia. ¿Es un diagnóstico diferencial? Sí, por supuesto que sí. No puede ser, pero digo, especialistas como, bueno, un psiquiatra, como un clínico o como un emergentólogo, me parece que no podemos confundir una demencia con un estado confusional. En todo caso, hay demencias sobre las cuales, que esto es muy frecuente, hay un episodio confusional. La mayoría de las veces esa disquisición la hacemos no con el paciente, sino hablando con el familiar, que nos puede decir los últimos 2 años del paciente, cómo viene evolucionando su cognición, su conducta, otras intercurrencias, otros episodios similares. Muchas veces acá el paciente no puede darnos la información que necesitamos para el diagnóstico, ¿sí?
El tratamiento de la confusión mental es el del cuadro de base, como les decía antes, ¿no? Aquello que es un diagnóstico clínico, ¿sí? No vamos a encontrar una causa a partir de una tomografía. Bueno, si es un tumor cerebral, lo podemos hacer a través de una tomografía, pero la mayoría de las veces vamos a inferir cuál es la causa, o puede haber múltiples causas y no sabemos cuál fue más. Si fue su caída y quiebre de cadera, o es su leve anemia, o es su deshidratación, ¿sí? Vamos a inferirlo según lo que nos cuenten, según cuándo empezó y cómo es la evolución. Es importante que la confusión mental tiene en general una evolución fluctuante, ¿no? De mejoría diurna y empeoramiento hacia la tarde y hacia la noche. Esto tiene que ver con la energía, con el cansancio y con cómo absorbemos los estímulos a la luz del día y con más claridad, o en el claroscuro de la tarde o de la noche, ¿sí? Y sobre todo cómo absorbemos los estímulos y los administramos recién despertados y si dormimos bien, ¿no? Con energía, que cuando ya estamos cansados. Y a veces eso es como lo que termina de hacer el diagnóstico, ¿no? Un cuadro clínico de alguien que tiende a la confusión todas las tardes, pero todas las mañanas se levanta orientado. Bueno, pensemos en una confusión mental o un síndrome confusional, o también llamado delirium. Para algunos autores, delirium es solamente cuando hay agitación psicomotriz. Las medidas son de contención ambiental, explicarle al paciente, darle información, abrirle la ventana para que distinga día y noche, ponerle un reloj, traerle sus anteojos, su audífono, no sé, un montón de medidas, esto se puede investigar. Solo medicamos si hay excitación psicomotriz, ¿sí? O, aunque no la haya, si hay alteraciones sensoperceptivas. Si el paciente está diciendo que ve bichos en las paredes o que cree que el vecino lo quiere matar, ¿sí? Y asumimos que hay ya una desorganización como más compleja del aparato psíquico, ahí podemos medicar. Acá es importante la excitación por confusión mental. Se puede usar benzodiazepinas, pero no conviene usar las benzodiazepinas, ¿sí? Es más seguro usar el haloperidol. Las benzodiazepinas, por el lado de la sedación, nos pueden ayudar, pero como son, digamos, por cómo enlentecen el cerebro, ¿sí? Por cómo actúan en GABA, que reduce la intensidad cerebral, nos puede gatillar mayor confusión, ¿sí? Y puede haber hasta cuadros paradojales. Esto ocurre sobre todo con los viejitos y con los niños, ¿no? Las benzodiazepinas pueden dar cuadros paradojales en los extremos. Y en una confusión mental, más allá de que no sea un paciente añoso, también puede dar una respuesta no esperable, que es que se desinhiba y que se desorganice todavía más el paciente. Por eso lo adecuado es usar haloperidol en el caso de que elegimos medicar. Insisto, que no es el tratamiento de primera línea, sino luego de ubicar la causa, hacer el tratamiento de base y dar las medidas de contención ambiental. ¿Existen cuadros de confusión puramente psicógena? Sí. Esto es como distinguible mucho por lo epidemiológico, ¿no? Edad, situación, y cuando hacemos la anamnesis, ¿no? Un trauma reciente, un estrés agudo, o en la descompensación psicótica, aunque ahí lo que prima es la descompensación psicótica como diagnóstica, pero un estrés agudo, una situación de estrés agudo puede estar seguida de amnesias lacunares, de situaciones de confusión, de desórdenes cognitivos, ¿no? Que pueden ser respuesta a ese estrés agudo, que va, dependiendo de los recursos del paciente, desde algo, digamos, menos objetivamente estresante, como puede ser, no sé, una pérdida laboral, un duelo, un conflicto interpersonal, ¿no? Hay personas que por su vulnerabilidad frente a este tipo de situaciones donde la mayoría tiene estrés, pero no llega a un cuadro de confusión, pueden generar un cuadro de confusión. Y obviamente hay situaciones de estrés agudo, como puede ser un robo violento,
no sé, un terremoto, una situación de cataclismo de la naturaleza, donde ahí es esperable que por más que uno tenga un montón de recursos subjetivos, todos podamos hacer algún grado de síntomas psicógenos de confusión, ¿sí? Lo que vamos a ver es la desorientación, la disociación o despersonalización, la distorsión de la atención, ¿no? Que puede ser hacia la dispersión como de los estímulos, estar muy alerta, o hacia la lentitud, de no poder comprender lo que está sucediendo, de no poder como absorber los estímulos adecuadamente. Y siempre actúa, condiciona la actividad psicomotora, el sueño, etc. No es tan frecuente esto como la confusión mental clásica, pero existe, ¿sí? Las crisis de ansiedad o de angustia y ansiedad sí son altísimamente frecuentes. Me imagino que ya estarán a esta altura acostumbrados a lidiar con ellas, ¿sí? Las crisis de ansiedad o los ataques comúnmente conocidos como ataques de pánico siempre son crisis de ansiedad. Puede o no haber pánico, ¿sí? Y la sensación de pánico puede manifestarse, pánico es miedo extremo, ¿sí? Puede manifestarse como el temor a morirse, ¿no? A estar padeciendo algo que lo va a llevar a la muerte, o como el miedo a volverse loco, son como equivalentes, ¿no? Pero tanto el miedo a volverse loco como el miedo a morirse generan una situación de crisis de ansiedad muy importante. Generalmente, digamos, acá no hay factores de riesgo, ya a esta altura no hay factores de riesgo de vulnerabilidad de la personalidad muy importantes, ¿sí? No, uno de cada tres personas a lo largo de su vida en el planeta, la prevalencia es esta, va a tener alguna vez en su vida una crisis de ansiedad, ¿sí? Decir uno de cada tres es como decir, digamos, casi que lo más común es que en algún momento de tu vida pases por algo parecido a esto, ¿sí? En ese sentido es algo normal, no es algo patológico, es una situación de salud, de pérdida de bienestar. Tiene que ver con una reacción biológica que todos tenemos seteada en nuestro organismo, en nuestro ser animal, de, digamos, de descarga frente al temor o frente a una interpretación de la realidad como peligrosa, ¿sí? Frente a eso, como nuestro ser animal activa adrenalina, cortisol, eleva, ¿sí? Y tenemos una respuesta biológica con muchas características en el cuerpo, ¿no? Taquicardia, taquipnea, sensación de ahogo, dificultad para pensar con claridad, ¿no? Esto puede ser muy variable, ¿sí? Dolores en cualquier lugar del cuerpo, esto puede ser como muy variable, depende de cada uno. La mayoría de las veces viene con este tipo de síntomas, sobre todo una primera vez, cuando empieza el tema de la repetición, es cuando empieza como a cambiar de forma y esto se convierte en un trastorno, y ahí sí, el trastorno por crisis de ansiedad o el trastorno de ansiedad paroxística ya no es uno de cada tres a lo largo de la vida, y ya ahí sí implica algún grado de vulnerabilidad de la personalidad o psicológica o de ese momento que implica otro tipo de abordaje, ¿sí? Lo importante es que las crisis de ansiedad son muy frecuentes, tienen que ver con el estrés, tienen que ver con la emocionalidad y tienen que ver sobre todo con la interpretación o con los juicios que hace el paciente de la situación que está viviendo. Obviamente los pacientes no eligen desencadenar esa respuesta, ¿no? Y es una respuesta muy desbordante, que angustia mucho, que genera mucho miedo y que tiende como al loop de nunca terminarse, ¿no? La crisis de ansiedad desencadena un montón de síntomas físicos que hace que yo, que tenía miedo de que algo malo está ocurriendo, medio que confirme ese miedo porque me aparecen síntomas físicos que me dan más miedo, y ahí no hay discurso que me calme, ¿sí? Pero seguro no me va a calmar que un médico me diga, no te pasa nada, mira, acá está tu hemograma, no tenés nada, ¿sí? Eso no calma a nadie, ¿no? O calma 30 segundos,
y después cuando me vuelvo a sentir mal, digo, no, algo me está pasando. El médico me dice que no pasa nada, pero algo me está pasando, ¿sí? Yo les diría, no digamos, no pasa nada, ¿sí? No tenés nada, sino tranquilicemos de que, no sé, no hay, si tienes síntomas que parecen cardiológicos, no tenés un infarto, si la persona tiene miedo de estar sufriendo una ACV, no tenés una ACV, ¿sí? Pero digámosle, tenés una crisis de ansiedad, o en principio hay una situación de crisis de ansiedad, o hay un estrés agudo, ¿sí? Sobre eso podemos actuar y dar tiempo y dar lugar a la resolución. Para la guardia, lo más importante es ver si hubo desencadenantes, ¿no? Y ver si se puede actuar sobre ellos, ¿sí? Ver si hay posibilidades adaptativas en la persona y en el entorno, ¿no? Si es una persona que entró en desesperación y no tiene red de apoyo, o si la tiene, validar los síntomas, validar que la persona se siente como se siente, y no decirle no tenés nada, tenés taquicardia, tenés taquipnea, tenés la sensación de que te estás por morir, ¿sí? Y lo más importante acá es la escucha, ¿sí? Y la escucha empática, más allá de que un lorazepam, ¿no? O un clonazepam, si tenemos, van a ser muy eficaces para resolver la parte biológica de este cuadro, ¿no? O para resolver la parte más física, son muy efectivas las benzodiazepinas. Para resolver lo cognitivo, hace falta un psicólogo o hace falta que la persona pueda como desactivar la interpretación de catástrofe y de temor y volver a activar la confianza. A veces eso es un día o un ratito, a veces eso es un tratamiento psicológico, ¿sí? En todo caso, nosotros lo que podemos hacer en la urgencia siempre es dar un lugar, ofrecer una escucha, validar los síntomas, validar las emociones, explicar lo que está sucediendo, ya todo eso es ultra terapéutico, y obviamente dar un lorazepam o un clonazepam, dependiendo la persona, el paciente, el tamaño, si ya tomaba o no tomaba. Vamos a arrancar con una dosis más baja o más alta, pero 0,5 de clonazepam o hasta 1 miligramo de lorazepam, yo creo que no se le niega a nadie, y puede ser muy efectivo para empezar a salirse de este cuadro. Bien, y pasamos al, creo que último tema importante para tener en cuenta en las urgencias de salud mental, que tiene que ver con las conductas suicidas y parasuicidas, ¿sí? También muy frecuentes, lamentablemente cada vez más frecuentes, ¿sí? La tasa de suicidio viene aumentando en el mundo en los últimos años, ¿sí? Cada década va aumentando, como que se va acelerando, sobre todo en los jóvenes. Todavía la población que más se suicida son los adultos mayores, ¿sí? Es viejo pensar que el Código Penal califica el intento de quitarse la vida como un delito y entonces tenemos que llamar a la policía y hacer una denuncia, ¿sí? Eso quedó obsoleto a partir del nuevo Código Penal. Y obviamente toda persona con una conducta suicida o parasuicida, o sea, que ya haya hecho un evento con tentativa suicida o que esté con ideas suicidas o con ideas de muerte, hay una diferencia enorme ahí, que ahora la vamos a ver, requiere nuestra atención, ¿sí? Y podemos hacer algo ahí. Hay muchas ideas respecto a esto, ¿no? De que las personas en general, digamos, que dicen que se van a matar, no se matan, es mentira. La mayoría de las personas que terminan en un suicidio dieron aviso, dijeron algo, manifestaron, pidieron ayuda, la enorme mayoría de las veces. Y obviamente la persona que no dice nada y se suicida es la que no nos enteramos y no pasó por la guardia, digamos. Pero la enorme mayoría de las personas que se suicidan pasaron por la guardia alguna vez con una tentativa, con una idea de muerte, traídas por un familiar por esta situación. Pensar que todas las personas que manifiestan la idea de querer morir se van a matar, digamos, o quieren matarse, también es exagerado. La mayoría tiene una idea ambivalente, ¿sí? Casi nadie quiere morirse, ¿sí? La mayoría quisiera morirse por la situación difícil, traumática o dolorosa que estará viviendo, y también quisiera salirse de esa situación, vivir, resolverlo.
sea, la mayoría de las veces es una emoción ambivalente o un pensamiento ambivalente con el tema. Bueno, el suicidio sucede sin advertencias, no es así, como les decía antes, la mayoría de las veces hay muchas advertencias. La mejoría después de una crisis significa, o sea, después de una situación de intento de suicidio, significa que el riesgo ya se superó, y esto no es, o hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y para la guardia es importante porque muchas veces estos pacientes quedan en observación por guardia hasta que mejoran, y esa mejoría a veces implica, la mayoría esa mejoría implicó que mejoraron y que ya resolvió, ¿sí? Pero hay muchos suicidios en esa ventana de esa primera mejoría. Hay personas que no se suicidan, no porque no estén pensándolo o no lo hayan decidido, sino porque están tan tomados o por la crisis, o por la depresión, o por el desasosiego, que no lo logran hacer. Y cuando nosotros intervenimos positivamente en mejorarle la depresión con un antidepresivo, o mejorarle la ansiedad con un ansiolítico, o con cierto apoyo, en esa ventana inicial, ¿no? Hay algunos que ahí lo hacen, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado de pensar, ya está, rápido, muy rápidamente. Persona que atravesó una situación de riesgo de suicidio, persona que debería continuar con observación y con indicación de acompañamiento permanente hasta un siguiente control con un profesional, ¿no? La de la guardia, ahora vamos a ver de qué manera se podría ir estos pacientes. Bueno, no existe algo como una persona suicida, así como algo, una enfermedad crónica, ¿sí? La mayoría de las personas que piensan en morirse o en matarse lo hacen en alguna situación de crisis, en algún momento de su vida, y posiblemente no lo piensen nunca más, ¿sí? A nivel de riesgo se debe prestar atención a la ansiedad, a la impulsividad, a la hiperactividad, ¿no? A la situación de llanto incoercible o que no se puede frenar, ¿no? A obviamente actitudes o conductas lesivas, ¿no? Lo de los cortes, las lesiones, aunque claramente son de baja letalidad y difícilmente alguien por un corte superficial se vaya a morir, deben ser tomados en cuenta como algo que aumenta el riesgo de suicidio. Las amenazas verbales o la actitud amenazante, ¿sí? Son factores de riesgo, y lo contrario, el retraimiento, el hermetismo, el mutismo, ¿sí? La catatonía en el caso de una psicosis, son también factores de riesgo. La actitud desconfiada o francamente paranoide nos tiene que alertar de pensar en esto. Los estados alucinatorios, ¿sí? En personas psicóticas o no psicóticas, ¿sí? Los estados alucinatorios no son patognomónicos de la psicosis, existen también en lo tóxico, drogas de abuso, sobre todo, existen también en lo tóxico anestesias, ¿sí? O confusión mental. Puede haber ideación suicida a partir de la confusión, ¿sí? o de un estado de toxicidad cerebral, y obviamente son situaciones donde tenemos que pensar en el riesgo de suicidio. Es importante preguntar, o si yo pregunto, le estoy dando la idea. Siempre es importante preguntar, ¿sí? No le vamos a meter la idea de suicidio a nadie como un... no se me había ocurrido, entonces ahora que me lo decís, lo voy a hacer. ¿Sí? No existe eso. Siempre tenemos que preguntar, ¿sí? Preguntemos por cómo son sus ideas en relación a la muerte. ¿Pensaste en hacerte daño? O sea, vos que estás viviendo esta situación tan traumática que me contás que estás tan angustiado, ¿pensaste en morirte o en hacerte daño? ¿Sí? Si te dice que sí, ¿pensaste cómo hacerlo? ¿Planificaste? ¿No? ¿Escribiste una carta de despedida? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo que implican mayor riesgo de, digamos, de que el suicidio se vea consumado? El sexo masculino, ¿sí? Los hombres tienden a avisar menos y realizar más actos suicidas. La planificación del acto, ¿sí? No es lo mismo estar pensando en morirse, esas son ideas de muerte, quisiera morirme, es una idea de muerte, no de suicidio, no es quisiera matarme, ¿sí?
Idea de muerte también es quisiera no vivir más, quisiera dormirme y no despertarme, quisiera dejar de existir. Todas esas son ideas de muerte que tenemos que explorar, ¿no? Y en todos estos criterios, como ver, bueno, riesgómetro, ¿sí? No hay un punto fijo de corte que nos vaya a decir, este lo va a hacer, este no, este es este tratamiento, este no, ¿no? Pero hay un riesgómetro que tenemos que ir armándonos como un criterio clínico que tiene que ver con todos estos factores que son muchos, ¿no? Sexo masculino, planificación. Si hubo un intento, la letalidad del método, no es lo mismo tomar un blister de clonazepam que haber querido ahorcarse o haberse tirado en la ruta donde pasa el camión o en las vías del tren, ¿sí? Sin embargo, sobre la letalidad del método es importante aclarar que nosotros podemos saber que un blister de clonazepam difícilmente te mate, pero la persona puede creer que sí. Entonces, es importante también como pesquisar eso, qué es lo que sabe la persona. ¿Sí? Si la persona piensa que 2 clonazepam lo va a matar, bueno, igual el riesgo es alto, porque él quería morirse. Si la persona ya tomó antes y no se murió y se volvió a tomar de vuelta 3 clonazepam, bueno, la letalidad del método es baja, el riesgo está, pero lo ubico más abajo. ¿Sí? El grado de impulsividad, ¿no? No es lo mismo, digamos, la planificación por un lado, sobre todo el que escribió, dejó cartas, ordenó todo, ¿no? Hizo el testamento, aumenta mucho el riesgo, pero a la vez la impulsividad en algunas situaciones puede bajar el riesgo y en otras, digamos, si la impulsividad fue de ese evento y no es una persona impulsiva, bueno, me baja el riesgo, fue un acto impulsivo, no lo pensó y no sé, se cortó, ¿sí? Pero en realidad ahora está pensando y no es una persona con antecedentes de impulsividad. Ahora, si eres una persona con muchos antecedentes de impulsividad y de repente se le ocurre cortarse, bueno, un día de repente se le va a ocurrir tirarse y se tira. Entonces, en este caso aumenta. Los intentos previos, ¿sí? Al igual que la impulsividad, digamos, pueden leerse de dos maneras, ¿no? Como, bueno, es una persona que utiliza esto como un recurso para lidiar con las crisis, para dar mensajes a los otros, para reclamar presencia, y eso a veces es así. Sin embargo, los intentos previos siempre tienen que ser para nosotros aumento del riesgo. O sea, tiene que ser para nosotros aumento de nuestra conducta, de la agresividad o contundencia de nuestra conducta. Porque una de las principales, digamos, la persona que consuma el hecho, perdón, generalmente tiene intentos previos, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces hay intentos previos, entonces los intentos previos nos tienen que alertar, ¿sí? No significa que todos los que tienen muchos intentos se terminan matando, ¿sí? Pero, ¿se entiende? El contexto sociofamiliar obviamente es algo importantísimo, ¿sí? Personas caídas del sistema sin un contexto familiar continente o social continente aumenta muchísimo el riesgo y no los podemos dejar solos. Cuando hay un contexto continente, eso es lo que más tranquilo nos debería dejar, ¿no? Y es donde más podemos confiar, ¿no? La actitud y el afecto posterior, ¿no? Posterior a un evento de intento de suicidio o de manifestación de ideas suicidas, acá es una sutileza, pero cuando la persona está muy discordante, o sea, no se condice. A ver, una persona que se quiso matar es una persona que estaba en crisis y que está pasándola mal. Si en la guardia logra angustiar, si con nuestra intervención, nuestra escucha, nuestras indicaciones, logra angustiarse, manifestar su angustia, vamos bien, es por ahí. ¿Sí? Si la persona está como si nada hubiera pasado, ya está, ya pasó, digamos, y nos llama la atención esa discordancia, pensemos en más riesgo. ¿Sí? Pensemos en más vulnerabilidad de la personalidad también, pero pensemos en más riesgo, tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Obviamente que la presencia de trastornos mentales, sobre todo de psicosis o de tratamientos previos, deberían aumentar nuestro riesgómetro, ¿sí? No es lo mismo una persona que es un primer evento, que no tiene ningún antecedente, que a partir de esto la familia toma conciencia y se arma todo un dispositivo nuevo,
que la persona que ya viene en un tratamiento, esto ya ocurrió otras veces, bueno, hay que tener, digamos, hay que armar otro dispositivo distinto de abordaje. Lo mismo con la existencia de patologías orgánicas o graves, o crónicas, o terminales, ¿sí? Y acá no puse la edad, pero hay como dos momentos epidemiológicos de mayor riesgo. El mayor, el paciente adulto mayor, ¿sí? En general son los que más consuman el suicidio y menos avisan, y el paciente joven, ¿sí? Adolescente joven, que es el otro como pico epidemiológico. Sin embargo, puede ser en cualquier momento de la vida. Factores protectores, bueno, yo después seguramente les pase esta presentación. Patrones familiares, buena relación con los miembros de la familia, apoyo de la familia, estilos cognitivos pueden ser protectores, habilidades sociales, confianza en sí mismo, digamos, el grado de satisfacción con la propia vida, de proyecto vital, de autonomía, de bienestar autopercibido, en general es protector, ¿sí? La posibilidad de pedir ayuda y el aprendizaje de haber sabido pedir ayuda cuando hay dificultades, factores culturales, sociodemográficos, la integración social, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes, otras actividades, todo esto siempre es protector. Buenas relaciones con los pares, con los adultos referentes y apoyo, contar con el apoyo de personas relevantes, siempre son factores que yo tengo que evaluar si están o no están, y obviamente que yo tengo que promover cuando no están, ¿no? O para pensar estrategias de abordaje. ¿Qué hacemos como medidas iniciales de cuidado en la urgencia? Bueno, la persona no puede estar sola, ¿sí? Primera medida y primera indicación, acompañamiento permanente, ¿sí? En la guardia, obviamente, si lo puede hacer un familiar o una persona que nosotros juzgamos, un adulto responsable que juzgamos competente, buenísimo, y si no es responsabilidad del ámbito institucional en el que estamos, guardia, salita, sanatorio, lo que sea, el velar porque esa persona no esté sola en ningún momento, por identificar en el entorno elementos potencialmente peligrosos, ¿sí? Deberíamos tener cuartos específicos de salud mental donde esto ya está previamente pensado, y ya no lo tenemos, pero si está el carrito de paro lleno de tijeras, bueno, en ese lugar no, ¿sí? Está bueno identificar en el entorno acompañante, si lo hay, referentes vinculares, y eso se lo podemos preguntar a la persona, ¿no? ¿A quién querés que llamemos? O de estos que te acompañan, ¿quién querés que se quede al lado? Y nunca desestimar los relatos, ¿sí? Ni nosotros emitir juicios morales o de valor, ¿sí? Que la persona no puede, que qué débil, que no debería hacer esto, que es un enfermo, que es lo que sea, ¿sí? Con esto no digo que no lo pensemos, a veces es imposible no pensarlo, pero ojalá como profesionales no nos enganchemos en la actuación profesional con esos pensamientos, ¿sí? En realidad son juicios inadecuados, poco empáticos y la mayoría de las veces injustos con lo que está viviendo la persona, ¿sí? Y aunque tuviéramos un montón de datos como para hacer ese juicio, ¿sí? Como profesionales no podemos actuar desde ahí. Si hubo un intento de suicidio, ¿sí? O sea, si hubo una tentativa suicida, la evaluación y la estabilización del potencial, digamos, de daño de eso que pasó, no sé, de ese corte, de ese ahorcamiento, de esa asfixia, de esa intoxicación, es siempre lo primero, ¿sí? No puedo estar esperando al psiquiatra o al psicólogo antes de hacer un lavado de estómago, antes de pensar en los signos vitales, ¿sí? Antes de estabilizar al paciente y sacarlo del riesgo de vida, ¿sí? Siempre la evaluación médico-clínico completa, y les diría, ojo con los discursos iniciales muy acotados, donde tal vez falte información de qué es lo que ingirió el paciente o no ingirió, ¿sí? Tenemos que sospechar siempre un poco más y estar como muy en alerta y más vale ser excesivos, ¿no? Que la familia venga, no, dijo que se quería matar, no preguntamos mucho y en realidad la persona ya se tomó un veneno, ya se tomó algo y no estamos haciendo nada, ¿sí? Y después es la evaluación psíquica, la evaluación de su estado psicoemocional, tiene que venir después. Inmediatamente, internación por guardia o en sala del hospital,
general, observación, ¿sí? Estabilización clínica, y la evaluación por el profesional de salud mental, obviamente que es adecuada en esta instancia, si tenemos esa posibilidad, ojalá no en un lapso mayor a las 48 horas, ¿sí? ¿Podemos nosotros evaluar ese riesgo? ¿Cuál es el tratamiento a seguir y decidir el alta? Por supuesto que sí, y no hace falta, insisto, un especialista en salud mental para hacer esa evaluación, pero tenemos que tener en cuenta todo esto que estoy hablando, un montón de criterios, y tenemos que tener en cuenta que nos hacemos responsables, y por la nueva ley ustedes son igual de responsables que un psiquiatra, de si internaron y no debían internar, o si no internaron y debían internar, ¿sí? Pueden ser juzgados por mala praxis, ¿sí? Por no actuar como se debe, ¿sí? El alta institucional se puede dar con continuación de tratamiento ambulatorio por salud mental, sobre todo en situaciones, digamos, un alta sin que haya habido una evaluación por un especialista en salud mental, sea psicólogo o psiquiatra, cuando la acción autolesiva es de bajo grado, cuando la ideación es de poca consistencia o remitió y ya la ideación es contraria, no me quiero matar, no lo pensé, pero me estoy arrepentido, me angustié, me doy cuenta que no. El contexto familiar es continente o suficientemente continente, y yo puedo establecer indicaciones claras de acompañamiento permanente y los hago firmar a los familiares, como comprometerlos, a que ellos se hacen cargo de que no lo van a dejar solo, ¿sí? Y voy a indicar y me garantizo que va a haber un control por salud mental, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un psiquiatra, a veces eso es difícil de lograr, pero sí con un especialista de salud mental, puede ser un psicólogo. El paciente se muestra de acuerdo con la necesidad del tratamiento, puede garantizarse el seguimiento, yo lo conozco al paciente, estoy en la salita, viene seguido, sé dónde vive. O sea, cuando están todas dadas estas condiciones, yo podría no dejar 48 horas en la guardia, esperar al psiquiatra que venga, o al de la obra social que venga y qué sé yo, y dar una alta, ¿sí? Con todas estas indicaciones, en estos casos de bajísimo riesgo y letalidad. Si no, lo adecuado es que quede en observación. Digamos, cuando hay riesgo de vida, es en la única instancia donde la nueva ley de salud mental permite la internación compulsiva, permite digamos, que contra su voluntad nosotros actuemos. Y nos obliga a hacerlo, porque lo primero que la ley quiere proteger es la vida. El alta también puede darse cuando ya hay un turno asignado para salud mental, con fecha, dentro de 7 días, creo que eso dice los protocolos de nación, pero bueno, a la brevedad, ¿sí? Cuando podemos saber que ahí va a haber un acompañamiento permanente, esto es repetitivo. Es fundamental que quede registrado nuestra actuación en la historia clínica, ¿sí? Tendemos a pensar que lo que no registramos nos protege, y sin embargo, si actuamos bien, hacemos lo que tenemos que hacer y queda registrado, estamos mucho más protegidos, ¿sí? Sobre todo frente a la nueva ley, ¿sí? Que nos pide actuación. Si después viene la persona y dice, no, ese me atendió, ese me dijo, o ese no me atendió y estaba acá, y yo encima ni siquiera lo registré, quedamos mucho más pegados, ¿sí? Bien, hasta aquí llegamos. Espero haber sido claro. Me imagino que habrá un montón de preguntas y dudas. Ojalá podamos tener pronto un espacio para aquellas preguntas. Les agradezco mucho la atención.